Hola, buenos días. Bienvenido. Damos gracias a Dios nuevamente por un día más. Gracias por esa ah, eh, naturaleza tan hermosa, por escuchar a los pajaritos, ver el cielo tan hermoso, pero sobre todo vemos el poder de Dios manifestado en nuestro despertar y seguramente en todo lo que resta de nuestro día. Hoy es 12 de agosto del 2021 y tenemos como título de nuestro devocional: Lo que más quiero es agradarte. Vamos a leer dos porciones de la palabra de Dios. Una es en Hebreos 11:36 y la siguiente es Santiago capítulo 1 versículo del 2 al 4. Hebreos dice así: Otros sufrieron la prueba de burlas y azotes e incluso de cadenas y cárceles. Y Santiago del 1 al 2 al 4 dice así: Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba produce fe, constancia, y esa constancia debe de llevar a feliz término de la obra, para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Últimamente me he cuestionado en cómo estamos viviendo, principalmente en estos tiempos de pandemia, y sobre todo he preguntado al Señor si mi vida le está agradando, que si lo que yo estoy haciendo es para agradarle a Él o solamente estoy viendo mi agradar en mi carne. Y también me cuestioné cómo está mi fe, cómo está la confianza que yo he dicho que le pongo en lo que hace el Señor. Y si tú también te has cuestionado cómo está tu fe, bueno, esta oportunidad de pandemia es para verlo con ojos o de bendición o de maldición o de sufrimiento, también lo podríamos ver. Estamos leyendo que la palabra de hoy nos dice que tengamos fe en Cristo, y esto realmente lo estamos haciendo a pesar de las adversidades. ¿Qué es la fe? La fe es la certeza de lo que no se ve, más la convicción de lo que se espera. Y entonces estamos diciendo: ¿a quién le voy a poner mi fe? ¿A quién le voy a dar el voto de confianza? ¿Con quién voy a confiar? ¿A Cristo o a lo que me dicen los demás? ¿A lo que veo en el panorama mundial? ¿A lo que estamos viviendo hoy por hoy como sociedad? Y una de las enseñanzas que Dios tiene para nosotros en su palabra es definitivamente que sin fe es imposible agradar a Dios. Es un constante ejercicio que tenemos que ejecutar como hijos de Dios, como verdaderos hacedores de la palabra, y sobre todo que tenemos que vivir en gozo y en plenitud de que nuestro Señor está en control de todo lo que estamos viviendo. Por más trágico que se ve, debemos de tener la seguridad, la confianza y el gozo en el Señor. A veces titubeamos, a veces nuestro presente se está manifestando de una manera que decimos o cuestionamos: ¿y dónde está Dios? ¿Y dónde está el Señor para que se acabe este tiempo de pandemia? ¿O qué es lo que podemos ver a través de esta adversidad? ¿Tenemos la oportunidad de crecer? ¿Tenemos la confianza impuesta en nuestro Señor? Y podemos agradarle incluso, porque estos tiempos es para agradarle con nuestra alabanza. ¿Le agradamos con la intimidad que estamos teniendo tan estrecha con Él? ¿O qué es lo que está pasando en nosotros? ¿Qué es lo que nos está separando para no querer agradar más al Señor? O de hecho ni siquiera estamos pensando en cómo poder agradar al Señor. Uno de los propósitos por los cuales fuimos creados nosotros es principalmente el de agradar a nuestro Señor. Fuimos hechos y deberíamos de tener eso presente en nuestro corazón y en nuestra cabeza y en nuestros actos, que lo único que debe de importarnos es agradar a Dios, y que debemos de aprovechar las dificultades y decir que son buenas oportunidades de crecimiento, que obtengamos esa dicha a través de las pruebas, ya que eso nos va a producir una constancia en la fe, en ese ejercicio que todos deberíamos de estar haciendo. Vamos a recordar lo que dice la palabra de Dios cuando vienen esos momentos de dificultad o cuando algo no se nos está presentando bien. Hay una parte, voy a parafrasear, que dice:
que todo obra para bien de sus hijos. Entonces, en ese momento volvemos a retomar la conciencia de que lo único que debemos de hacer es agradar a nuestro Señor, que debemos encontrar y no perder nunca el gozo de salvación principalmente, pero el gozo de sentirnos que el Señor está presente en nuestra vida a pesar de cómo se ve cada minuto o cada situación que se nos está manifestando. Si tú te estás sintiendo cansado por estar en prueba, te voy a decir algo está drenando tu espíritu, algo te está alejando de la confianza hacia Dios. Y lo más importante es que no le estás consultando si le agrada a Él o no lo que estás por hacer o lo que vas a hacer o lo que ya estás haciendo. Y incluso me puedo atrever a decirte, porque en algún momento de mi vida fue así, queremos manipular, queremos doblarle la mano a Dios con nuestros sentimientos, con nuestra propia voluntad, ya que a veces es tan difícil y tan desesperante esperar en los tiempos de Dios, y por eso es que vamos a la presencia de Dios y vamos a llorarle, pero no estamos teniendo ni la confianza ni en el gozo de que todo obra para bien. La vida cristiana, es decir, Dios dice y yo obedezco. Dios ordena y yo hago. Todo lo que estamos haciendo en nuestra vida le está agradando a Dios. De verdad le estamos haciendo esa consulta con nuestro testimonio vivo de que es para adorarle, es para glorificarle, o estamos siendo envidiosos incluso y solamente estamos viendo por nuestra propia carne en decir esto me agrada, esto no me agrada, esto pues si le agrada a Dios qué bueno, y si no pues le pido perdón porque a final de cuentas tengo gracia y Él tengo la confianza de que me va a estar perdonando. No, hoy tenemos que tener conciencia de que nuestra vida es para adorarle, que nuestra vida es para agradarle a Él, que nosotros hemos muerto a nosotros mismos. Dice la palabra de Dios que también debemos de dar mucho fruto, y algunos somos árboles con raíces frondosas, raíces profundas, pero sin fruto. Si nosotros decimos que somos cristianos, entonces deberíamos de vivir para agradar a Dios, te lo vuelvo a repetir, y no necesitamos ser perfectos, sino necesitamos agradar a Dios. Eso es todo lo que necesitamos. Ahora, me vas a decir, ¿cómo puedo agradar a Dios? Te voy a regalar unos puntos. El primero, tener presente que fuimos creados por Dios y para Dios. Esto quiere decir que una vez que le hemos aceptado, renunciamos a agradar a los demás o a nosotros mismos. El punto número 2, pedirle al Señor que nos revele si hay algo en nuestra vida que no le esté agradando. Precisamente anoche estaba reflexionando sobre este devocional y le estaba pidiendo al Señor que me revelara lo que no le agrada. Le dije, Señor, tú sabes que lo único que deseo es agradarte, es adorarte, y no quiero que ese sacrificio que tú has hecho en la cruz sea en vano, que ese derramamiento de sangre que diste por mí sea injustificado, que yo pueda dar ese fruto, porque a través de dar ese fruto es algo de testimonio de que tú estás viviendo y estás morando en mi vida, que esa transformación viene de ti y por ese amor inagotable, y como dice la palabra de Dios, que todo lo voy a poder en Cristo porque Él me va a fortalecer. Entonces, Señor, revélame qué es lo que debo de quitar, qué es lo que ya debo de entregarte y pedirte dirección, y sobre todo tener la plena confianza y la seguridad de que todo lo que tú me estás pidiendo es para bien, a pesar de que yo no lo vea así. Tengo que ver con tus ojos, no con mis ojos carnales. Y el punto número 3, hay que sentirse dichoso en medio de las pruebas. Dirás que es una locura sentirse dichoso, o que cómo vas a tener ese contentamiento en medio de la dificultad. Pero la única manera de sentirse dichoso es adorando a nuestro Señor. Dios convierte nuestro dolor en gozo. Recordemos a Pablo y a Silas. Ellos estaban presos en la cárcel, y una noche oscura, una noche donde ellos seguramente en su carne sufrieron, donde estaban diciendo, ¿y dónde está el Señor? Lejos de quejarse, ellos ¿qué empezaron a hacer? A adorarle.
a agradarle y empezaron a entonar cánticos. Y dice la palabra de Dios que las puertas de la cárcel se abrieron y ellos compartieron el evangelio, incluso al carcelero. ¿Qué quiere decir esto? Que también lo podemos hacer nosotros y lo deberíamos de hacer en cualquier dificultad. Da gracias a Dios porque Él está haciendo una obra en ti y Él está avanzando su propósito perfecto, porque lo que tú estás haciendo es agradarle. Toda prueba trae bendición, pero lo mejor es que a través de la prueba podemos agradar a nuestro Señor. Hoy te invito a que a reflexionar qué es lo que estás haciendo para agradarle al Señor o qué es lo que tú estás haciendo para agradarle a los demás que te impide gozarte en medio de la dificultad. Hermano, te pido que me acompañes en oración. Señor, te damos gracias por esta palabra, gracias Padre por esta reflexión donde podemos concientizar si te estamos adorando y agradando, Señor, o solamente lo estamos haciendo para nosotros mismos, Señor. Te pido, Padre, que seas tú el que entres en nuestro corazón, en nuestros pensamientos y que reveles qué es lo que debemos de dejarte en tus manos, Señor, que tenemos que tener la convicción de que fuimos creados para adorarte, para alabarte, aún en medio de la dificultad, aún en medio de la prueba, Señor, tenemos que tener ese gozo que tú vives en nosotros y que todo es para bien, que todo es una oportunidad de crecimiento, pero sobre todo para estar haciendo nuestro ejercicio constante en la fe, en esa certeza de que aunque no lo podemos ver con nuestros ojos físicos, sí lo podemos decir que ya estamos en victoria por los ojos espirituales, Señor. Te pido, Señor, que nos des ese discernimiento, ese entendimiento, Señor, de que tenemos que adorarte, Señor. Y yo, Señor, junto con mis hermanos, te digo, lo único que anhelamos y deseamos es adorarte, es agradarte, Señor, que ese sacrificio no haya sido en vano, Señor, que mi vida sea testimonio, que te agrade, Señor, que cuando estemos en tu presencia, Señor, estemos entregando cuentas de agradecimiento, de adoración en todo momento, Señor. Gracias por esta reflexión. Gracias, Padre, porque tú a través de los devocionales nos hablas constantemente, Señor. Y todo esto, Señor, te lo entrego y te lo pido en el nombre bendito de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Hermanos, recuerda, fuimos hechos y somos creados para adorarle, para agradarle a nuestro Señor. Nosotros hemos renunciado a nuestras necesidades, a nuestros deseos, a nuestros placeres, porque lo único que queremos hacer es agradarle a nuestro Señor, ser testimonio puro, pero sobre todo recordar que ese sacrificio no debe de ser en vano, que al contrario, que nuestra vida así como somos, así como Él nos creó, no hay nada que cambiar, solamente hay que dejarnos en sus manos y dejar moldear la nueva naturaleza que ha nacido junto con Cristo Jesús y que nuestra vida sea agradarle, que lo único que anhelemos y adoremos y necesitemos sea agradarle a nuestro Señor. Hermano, te invito a que reflexiones qué es lo que estás haciendo para agradarle a nuestro Señor y qué es lo que Él te tiene que revelar, porque seguramente hay muchas cosas que estamos haciendo para no agradar al Señor y sobre todo que tenga en nuestro corazón la disposición y la convicción de hacer ese cambio para agradar a nuestro Señor. Te bendigo, cuídate mucho y nos vemos mañana con un nuevo devocional. Bendiciones.